Hola, bendiciones mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al programa Leyendo la Biblia en un año. Hoy hemos llegado al final de Éxodo con los capítulos 38 hasta el 40. Y si has venido acompañándome en las lecturas anteriores, recordarás que Dios instruyó a Moisés a hacer un santuario conforme al modelo que se le había mostrado en el monte, con todos los detalles, con todos los materiales, los muebles, las medidas y las vestiduras de los sumos sacerdotes para que ministraran en el santuario. Santuario que es una sombra o que fue una sombra del santuario celestial, donde Cristo es el sumo sacerdote, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Estas instrucciones se ejecutaron por parte de dos hombres seleccionados, Bezaleel y Aholiab. Moisés los instruyó y ellos llevaron entonces en ejecución la construcción de todos los muebles junto con otras personas que fueron sus ayudantes. Si aún no has tenido la oportunidad de suscribirte a este canal, te invito a que lo hagas para que no te pierdas las próximas lecturas. Ya en el próximo video estaremos iniciando el libro de Levítico. Y recuerda que antes de hacer tu lectura de la Biblia, puedas comunicarte con Dios a través de la oración, agradeciendo por las bendiciones y pidiendo dirección para continuar enfrentando la lucha de cada día con su compañía y su fuerza, y que el Espíritu Santo obre en nuestra vida hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Así que puedes hacer una pausa en este video para orar. Una vez que hayas terminado tu oración, entonces te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 38 de Éxodo. Como esta es la continuación, dice el versículo 1, igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Ya hablamos de los muebles que estaban dentro del santuario. Ahora vamos a hablar de los muebles que estaban en el atrio exterior y del propio atrio exterior. Entre ellos estaba el altar del holocausto. Su longitud era de 5 codos. Recuerden que un codo es aproximadamente 45 centímetros. Su anchura de otros 5 codos cuadrado y de 3 codos su altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce, para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar. Para llevarlo con ellas, hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y estos son todos los muebles. Ya hablamos de el arca del pacto o el arca del testimonio, la mesa de los panes, el candelero de 7 brazos, el altar del incienso que estaban dentro del santuario. Ya en la parte exterior estaba el altar y la fuente de bronce. Ahora fíjense algunos detalles. Los muebles dentro del santuario eran de madera de acacia, a excepción del candelabro, que era todo de oro, y estos muebles estaban pintados en oro, estaban recubiertos de oro. Incluso las columnas dentro del santuario que separaban el lugar santo del lugar santísimo eran de oro, con sus bases de plata. Ya en el atrio exterior se utiliza muebles de madera de acacia, en este caso el altar del holocausto, pintado en bronce.
Y ya la parte del atrio con sus cortinas y sus columnas también eran de madera pintadas en bronce. Todos estos materiales representan las diferentes fases del ministerio de Cristo. Una fase aquí en la tierra y otra fase en el cielo, en el santuario celestial. Por eso la diferencia de los materiales, unos más preciosos que otros. Versículo número 9. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos. O sea, estamos hablando de unos 45 metros aproximadamente, pues eran 100 codos. Eran de lino torcido. Sus columnas eran 20 con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata, y del lado norte había cortinas de 100 codos, sus columnas eran 20 con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Del lado occidental, por donde se oculta el sol, cortinas de 50 codos, sus columnas eran 10 y 10 sus basas, los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos, a un lado cortinas de 15 codos, sus 3 cortinas y sus 3 basas, al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido, las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Las cortinas de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Versículo 19. Sus columnas eran 4, estamos hablando de la entrada del santuario, ya de la entrada del atrio exterior. Sus columnas eran 4 con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce para sostener las columnas del atrio exterior. Cuán importante es que dediquemos mucho más tiempo a entender toda esta obra del santuario, toda su construcción y sus elementos. Cuán útil sería para nuestras congregaciones, y ustedes lo pueden hacer, y pueden también solicitarle a sus líderes orientación sobre este tema, que en nuestras iglesias haya por lo menos una maqueta del santuario o algunas imágenes que hagan referencia a los muebles del santuario, porque los hermanos a veces pasan por esta lectura y sería indispensable que hubiese instrucción con respecto a todos los muebles y la ubicación, los materiales, las medidas. Y ahí vamos a aprender un poco más acerca del plan de salvación, porque este santuario muestra el plan de salvación, la obra y el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Porque esto es un modelo, esto es una sombra de las realidades celestiales. Pasamos al versículo 21. Estas son las cuentas del tabernáculo, del testimonio, del tabernáculo del testimonio. Las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaban Aholiab, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Recamador es la persona que trabaja la alta costura, ¿sí? Una costura profesional de calidad. Todo el oro empleado, dice el versículo 24, era en la obra.
todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue de oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 630 ciclos según el ciclo del santuario. A partir de este versículo 24 vamos a ver cómo se hace un informe, una auditoría de todos los recursos que se utilizaron en el santuario. Hay un refrán popular en algunos países que reza: las cuentas claras conservan amistades. Y aquí hubo personas que dieron muchas ofrendas, tanto que sobraba. Y lo correcto era que se rindiese un informe de todo lo que se hizo y cuánto se utilizó de los materiales que ofrendaron las personas. Por supuesto, esto es una lección para quienes estamos en las congregaciones y presentamos nuestras ofrendas de corazón, pero que se verifique, hermanos, y esto es una labor nuestra, se debe verificar qué se hace, en qué se utilizan los recursos que entran a la iglesia. Porque últimamente, y ya desde hace muchos años atrás, se ha venido corriendo la tendencia que las iglesias malutilizan los recursos y que los dirigentes usan los recursos a conveniencia, se enriquecen de las ofrendas que llevan las personas. Tiene que haber un sistema de mayordomía, de administración, de evaluación de esos recursos, o sea, una auditoría, para que de esa manera se presente la credibilidad en la obra del Señor y no se preste a malos entendidos, porque lamentablemente hay personas que desconfían del sistema financiero de las iglesias y con razón, porque hay líderes que lamentablemente solamente hacen énfasis en el dinero para su beneficio personal. Entonces, la obra de mayordomía, de administración y de evaluación del uso de los recursos es indispensable en cada congregación. Y este capítulo lo deja en claro, porque todo el oro empleado se midió, dice, fue de 29 talentos y 630 ciclos según el ciclo del santuario. La plata de los empadronados de la congregación fue de 100 talentos y 1,775 ciclos según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, todos ellos llevaron ofrenda, que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo de las columnas donde se sostenía el velo. En 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1,775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2,400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de las puertas del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Todo lo que se hizo se midió y se utilizó el recurso que las personas habían ofrendado y se rindió cuenta de eso. Se hizo con estos materiales, se hicieron estos muebles, de las telas, del oro, de la plata, del bronce, de la madera. Para los vestidos también se utilizaron materiales. Todo eso se rindió cuenta. Todo eso se pesó, se utilizó y no hubo malversación ni hubo corrupción porque había honestidad tanto en quienes construían como quienes ofrendaron. Y así debe ser la iglesia de hoy, honesta, sincera, transparente, que los recursos sean utilizados conforme a los proyectos y planes que tengan las congregaciones en el crecimiento misionero y estructural de la congregación. Eso es importante. Mayordomía.
Vamos al capítulo 39. En este capítulo 39 vamos a hablar ahora de la elaboración de las vestiduras, cuyas instrucciones leímos en el capítulo 28. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Si ya hicimos la lectura de los capítulos anteriores, sabremos que había 7 cosas dentro de las vestiduras sacerdotales del sumo sacerdote. Estaba el efod, el pectoral, el efod, el manto del efod, la túnica, el cinto, la mitra y la lámina de oro con la declaración santidad a Jehová. Todas esas instrucciones que vimos en el capítulo 28, aquí se llevan a ejecución. Tal cual como se hizo el santuario, también se hicieron las vestiduras. Versículo número 3. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí, el lino, con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus 2 extremos, y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Recuerden que todos estos colores también tienen un significado. El azul representa lealtad, el púrpura es realeza, el carmesí sacrificio, el lino torcido que era blanco pureza y el color oro la excelencia del carácter. También es importante que en las iglesias se elabore, si es requerido, porque para estudiarlo es importante tener un modelo de estas vestiduras, que los hermanos que sepan de costura puedan recrear estas vestiduras sagradas para la educación del pueblo de Israel, para que se les muestre a través de esas vestiduras sagradas cómo ministraban los sacerdotes en el santuario, con todos sus colores y con todas las piezas de esta vestimenta. Entonces, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo número 6. Y labraron las piedras de ónice, montadas en engaste de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Se repite la expresión constantemente, como Jehová lo había mandado a Moisés, no como a ellos se les podía ocurrir. Ellos tenían el talento, pero la instrucción era precisa, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo, pectoral que va en el pecho, y de 1 palmo su anchura, era cuadrado. Y entonces dice el versículo número 10, y engastaron en él 4 hileras de piedra. La primera hilera era de un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera era una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engaste de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro, e hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante.
E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las hombreras del efod hacia abajo, cerca de la juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, que siempre se va a repetir este color en todo lo que tiene que ver con la estructura del santuario, igual que el color dorado. Se van a unir con un cordón azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en la orilla del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Granadas, o sea, como pequeñas esferas de tela en forma de granada, y eran de estos diferentes colores. Hicieron también, versículo 25, hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor, entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar, para que se escuchara el sonar de las campanillas mientras caminaba el sumo sacerdote dentro del santuario, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 27. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Tanto Aarón como sumo sacerdote y sus hijos tenían una túnica blanca. La diferencia era que el sumo sacerdote tenía un manto encima de la túnica de color azul, tenía un efod de diferentes colores y tenía el pectoral del juicio, en el pecho, pectoral, la mitra y la laminilla con la expresión santidad a Jehová. Pero todos tenían sus túnicas blancas. Dice aquí, asimismo, versículo 28, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido, también el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Y aquí quiero detenerme un momento, no solo para hablar del tema de la santidad a Jehová y que se recordara que era un ministerio sagrado porque reflejaba el plan de salvación a través del Mesías, que es el verdadero ministro del santuario celestial. Y el proceso de santidad es obra del Espíritu Santo, transformar nuestra mente y nuestros pensamientos, acercarnos cada vez más a Dios. Pero me llama la atención el hecho, la cantidad de oro que se utiliza. Las naciones en la actualidad y desde hace muchos años atrás miden la solidez de su economía en oro. El sistema económico de los países tiene su base en oro. Israel, como una nación teocrática, debía ser un modelo para las demás naciones en todos los aspectos de la vida. En el aspecto social, en el aspecto espiritual, en el aspecto económico. Las leyes de Israel y la economía de Israel debía ser un ejemplo para los demás. Y la riqueza de Israel no se medía por el oro era un símbolo de su verdadera riqueza, que era la espiritual. Hoy, como hijos de Dios, podemos ser buenos administradores en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestras relaciones sociales, en la construcción del hogar, en la ejecución de las responsabilidades laborales o académicas, y todo fundamentado en nuestra relación con Dios, que es mucho más precioso que el oro. Por eso es que el Señor Jesús llegó a decir
que hagamos tesoros en el cielo donde la polilla y el hollín no corrompen. No hagas tesoros en la tierra, aquí todo se corrompe. Y el oro actual, que representa la riqueza de las naciones, hoy en día está corrompido por la corrupción que se ve a diestra y a siniestra. Por eso al leer esto, no solamente vemos la construcción del santuario, sino que vemos lo que Israel debía hacer en su estilo de vida para mostrar a otras naciones que valía la pena mantener cercanía con su Creador. Versículo número 31. Y pusieron en ella, en la laminilla, un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Aquí tenían que tener escrito los sumos sacerdotes, en este caso Aarón, la expresión santidad a Jehová. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñida de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo de enfrente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con todo su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el santuario, para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra, y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo como Jehová había mandado. ¿Por qué se repite constantemente esta expresión como Jehová había mandado? Porque, hermanos, obedecer al Señor es lo que nos va a causar a nosotros los más grandes beneficios. Cuando hacemos las cosas conforme al Señor las solicita, a ti y a mí nos va a ir bien. Nos va a ir bien porque estamos haciendo las cosas conforme a lo que Dios había mandado, lo que Dios ha mandado. No necesitamos objetar a Dios. Necesitamos reconocer que Dios tiene la razón. Y todos estos muebles y cortinas y medidas y colores tienen un significado. Y vuelvo y repito, cuán importante es que en nuestras iglesias se estudie en detalle todos estos elementos del santuario. Que haya una maqueta del santuario y haya un modelo de las vestiduras de los sacerdotes y del sumo sacerdote, y que se presente en nuestras iglesias, que se estudie para que de esa manera podamos entender mejor lo que hoy Cristo está haciendo por nosotros en el santuario celestial, porque así lo dice el escritor de la carta a los Hebreos. Ahora hemos llegado al último capítulo, al capítulo 40. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. En el primer día del mes primero, año nuevo, vida nueva, reconsagración para el pueblo de Israel. El calendario que tenía Israel no es el mismo que tenemos nosotros.
Para quienes vivimos en el siglo XXI, el primer día del primer mes es el 1 de enero, indiferentemente el día que caiga. Puede ser lunes, puede ser martes, puede ser miércoles, porque el calendario que rige nuestra vida en la actualidad se llama calendario gregoriano, que fue instituido en el año 1582 por el Papa Católico Gregorio XIII. Por eso se llama gregoriano. Antes del gregoriano estaba el calendario juliano y bueno, ya ha venido desarrollándose el calendario a lo largo de las épocas. Pero dentro del calendario bíblico, el primer día del primer mes, ese primer mes, se le llamaba Abit o Nisan, que es entre finales de marzo a principios de abril de nuestro calendario. A finales de marzo, principios de abril. Cambia mucho porque, bueno, el calendario gregoriano tiene una historia muy interesante que valdría la pena estudiarlo para entender cómo hemos llegado a tenerlo como la base para regir nuestras actividades en el tiempo. Pero aquí se da la orden: el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y lo cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, ¿okay? Enfrente del arca, allí en el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar del sacrificio, el altar del holocausto, o sea, en medio, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor, o sea, todas las cortinas alrededor del atrio exterior y las cortinas a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos los utensilios y será santo. O sea, iba a derramar aceite sobre todos estos muebles. A partir de ese momento del derramamiento del aceite en todos los muebles, ungir los muebles y todos los utensilios del santuario, ese aceite representa la obra del Espíritu Santo. La santidad solo se puede obtener por medio de la obra transformadora del Espíritu. Ungirás, versículo número 10, ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, santificarás el altar y será altar santísimo. Así ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. De esto hablaremos un poco más con algunos otros detalles en el libro de Levítico a partir del próximo video, porque en el próximo video comenzaremos Levítico. Versículo número 14. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del primer mes del segundo año, quiere decir que había transcurrido un año entero desde que salieron de Egipto. Un año entero. El libro de Éxodo termina al inicio del segundo año. En el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo como Jehová lo había mandado. Tomó el testimonio, o sea, los 10 mandamientos, el testimonio, y lo puso dentro del arca. Imagínate lo importante que eran esos 10 mandamientos que estaban dentro del arca, que representan el trono de Dios.
Y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio, que es la tapa con que se cubría el arca, el propiciatorio, pondrás encima sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová lo había mandado a Moisés. Las personas por fe y las siguientes generaciones que no vieron la construcción del santuario, sino nada más la construcción ya elaborada, ellos tenían que aceptar por fe que esas tablas de los 10 mandamientos estaban dentro de un arca dentro del santuario. Tenían que aceptarlo por fe, pero no lo iban a ver. Pero sus instrucciones se iban a repetir de una generación a otra. Ellos debían desarrollar fe, como nosotros hoy debemos desarrollar fe. Fe en lo que escrito está, fe en lo que Jesucristo hizo, fe en la obra transformadora del Espíritu Santo, fe que nos lleva a obedecer los mandamientos del Señor, tener fe de que esos mandamientos siguen vigentes y fortalecer la fe en la bendita esperanza del pronto regreso de Cristo. Por las instrucciones que hemos recibido por medio de la palabra y por medio también de generaciones anteriores. Versículo número 22. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina. La mesa estaba en el lado norte, fuera del velo, o sea, en el lugar santo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión. Y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Esto quizás represente la obra del bautismo del Espíritu Santo diaria, porque constantemente se lavaban las manos y se lavaban los pies. ¿Por qué representa la obra de bautismo del Espíritu Santo diario? Porque diariamente tenemos que tomar decisiones, diariamente tenemos que andar por este sendero de vida y en algunas ocasiones cometemos errores y necesitamos que el Espíritu transforme nuestros pensamientos para hacer las cosas cada vez mejor. Versículo número 33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían a todas sus jornadas que vamos a ver en el libro de Números. Así que no se pierdan las próximas lecturas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Esto es dependencia divina. Porque la nube de Jehová estaba de día en el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Hay muchas cosas aquí a tomar en cuenta que a la final nos llevan a un solo punto: hacer todo conforme a lo que el Señor ha mandado, confiar en Él, desarrollar fe, confianza en todas las exigencias divinas. Si el Señor dice vamos, vamos. Si el Señor dice hagamos, hagamos. Si el Señor dice detente, nos detenemos. Si el Señor dice préstale atención a estas instrucciones, prestémosle atención, no le demos mucha vuelta al asunto, aprendamos a confiar en Él, porque Él está a nuestro lado para ayudarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para mostrarnos el sendero que nos llevará
a la patria celestial a través de Cristo Jesús. Cuando yo entiendo y dedico tiempo a estudiar el santuario, mis hermanos, nuestra fe se fortalece y podemos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Llegamos al final del libro de Éxodo, extendiéndote la invitación a que puedas acompañarme al libro de Levíticos en el próximo video. Y mi deseo para ti es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en la próxima lectura aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.